Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo 3 experiencias en casas alquiladas. El primer relato es enviado por César García. Era un día martes. Yo regresaba de trabajar. En ese tiempo recuerdo que regresaba bien cansado porque mi horario de trabajo era de 7 a.m. a 7 p.m. Eso de trabajar 12 horas era muy cansado. Al llegar a mi apartamento, el cual se encontraba en la zona 2 por el barrio El Sauce de la ciudad capital de Guatemala. Esa noche llegué tranquilamente, ingresé a mi casa, abrí las ventanas para ventilar un poco el apartamento, pero había mucho viento, entonces decidí cerrarlas. Encendí la tele y me senté en el sillón que tenía frente a ella. No habían pasado más de 10 minutos, cuando en eso empecé a sentir nuevamente frío. Esto me pareció extraño ya que había cerrado las ventanas. Me levanto para revisarlas nuevamente. Posteriormente me volví a sentar a ver televisión. En eso empiezo a sentir como alguien se sienta a la par mía. La verdad me quedé inmóvil. No podía voltear a ver, pero yo sentía a la persona sentada a la par mía. En ese momento lo único que se me ocurrió hacer es empezar a hablarle a esta aparente persona que estaba al lado mío. Yo hablaba sin poder voltear. Estaba hablando como viendo a la televisión. Yo le estaba diciendo que no lo quería molestar, que me disculpara si él vivía allí, que yo no quería molestarlo, que solamente estaba alquilando el espacio. A raíz de esto siento que este ser o ente se levanta, y en eso ya pude moverme. Pero el frío permaneció por los siguientes días. Al pasar los meses yo decido mudarme de ese apartamento. Cuando me estaba mudando me topo con una de mis vecinas, y esta me dice que lamentaba que yo me fuera, y me comentó que yo era como el 9º o 10º vecino que se mudaba de allí en menos de un año. Entonces yo le pregunté que por qué pasaba esto, ya que realmente yo me iba porque había encontrado otro apartamento más económico. Entonces ella me responde que hace tiempo había fallecido una persona en el apartamento, y desde entonces nadie duraba más de un año viviendo allí, porque aparentemente esta persona, aunque muerta, aún vivía en ese lugar. Este es mi primer relato. En un futuro estaré compartiendo más. Segundo relato enviado por José Fuentes. Esto sucedió el mes pasado. Mi familia y yo nos mudamos a una casa en la zona 21 de la ciudad capital, exactamente en la colonia Justo Rufino Barrios. Las casas allí son como pequeños edificios de apartamentos, y en cada grupo de estos edificios hay un pequeño parquecito en medio de estos. En fin, llegamos a la casa, bajamos todas las cosas. Desde la primera noche me pude dar cuenta que algo extraño habitaba la casa, ya que se podían escuchar ruidos y pasos como de alguien usando un solo tacón, porque se escuchaba un golpe de tacón, un pie descalzo, y nuevamente el golpe de tacón. A la mañana siguiente mis hijos me cuentan que en su cuarto se sentía un olor como a huevo podrido. Yo no podía creer esto, pero tenían razón. Se sentía este olor exactamente donde estaba el closet. No importaba que limpiáramos o que rociáramos aromatizante, este olor no se desaparecía. Mi esposa me dijo que no se sentía bien allí y que mejor buscáramos otro lugar, pero a mí me parecía ridículo mudarme por un cuarto que tenía mal olor. Esa misma noche había mucho calor, así que yo dejé abierta la puerta para que el cuarto se sintiera más fresco. Mi esposa y yo nos dormimos. A eso de las 2 de la mañana los sonidos de los pasos con el tacón se empezaron a escuchar nuevamente. Esto me despertó. Lo primero que hice fue voltear a ver la puerta. En ese instante observo parada en la puerta a una mujer que estaba toda golpeada de la cara, ya que se le podían ver los moretones. Esta vestía ropa como de cuero. Esta estaba toda rasgada. En su entrepierna por la oscuridad únicamente pude ver manchas como que fueran sangre. En su cuello tenía unas marcas como que la hubieran estrangulado. Esta se me quedó viendo por unos instantes. Yo estaba congelado.
En eso esta aparición empieza a caminar y fue allí cuando me di cuenta que no tenía un zapato. Y allí supe que ella era la que caminaba con un solo tacón por toda la casa. Esta caminaba hacia donde estaba el cuarto donde mis hijos dormían. En eso mis hijos empiezan a gritar. A como pude me levanté y encendí todas las luces. Y esta mujer ya no estaba. Esa noche nos quedamos todos juntos en el mismo cuarto. Mi familia me estaba presionando mucho para que nos fuéramos de allí. Yo no sabía qué hacer, porque acabábamos de mudarnos y mudarnos otra vez implicaría un gasto mayor. Al día siguiente, como a las 6 de la tarde, yo estaba en el balcón de la casa viendo el parque. Yo saqué un cigarro de mi bolsillo y lo encendí. Cuando volteó a ver otra vez al parque, allí observé en una de las bancas a esta mujer. Ella estaba sentada como si nada en una de las bancas. Yo me espanté, pero al darme la vuelta esta estaba detrás de mí. Ella me toma del cuello y me empieza a estrangular. Y empieza a decirme que por qué le hice eso, que cómo fui capaz de hacerle tanto daño. En eso mi esposa llega y al ver esta escena empieza a gritar. Esto bastó para que la mujer desapareciera. Mi esposa me ayudó a levantarme y pudimos observar que tenía unas marcas en mi cuello. Esa noche nos quedamos en la casa de mi suegra. Al día siguiente nos mudamos de allí. Yo no me quedé a averiguar qué había sucedido en ese lugar, ni lo que le había pasado a esta pobre mujer. Espero me puedan creer porque a la fecha aún tengo unas marcas de manos en mi cuello. Tercer relato enviado por Magalí Cuevas. Cuando yo tenía como 10 años, mi papá alquiló una casa en la zona 18 de la capital. Recuerdo que mi papá estaba muy contento porque la casa era enorme y el precio de renta era muy bajo. Más adelante nos dimos cuenta por qué el precio bajó. La primera semana viviendo allí fue normal, pero conforme iban pasando los días pasaban más y más cosas extrañas. Como que se perdieran las llaves, el control de la televisión, o que las cosas amanecieran en un lugar diferente de donde las habíamos dejado. Una noche yo estaba escuchando música en un Discman que mi papá me había comprado. Yo me acosté en la cama y cerré mis ojos. A los 5 minutos volví a abrirlos y pude observar al lado mío a una señora. Esta tenía una ropa muy antigua. Ella tenía un vestido gris con encaje en las mangas. La señora tenía la boca abierta como si estuviera gritando, pero no hacía ningún ruido. Esta tenía alzada la mano hacia el frente como si intentara tomar algo. La cara la tenía demacrada y arrugada. Yo me quedé inmóvil. Ni tiempo me dio de gritar cuando esta señora poco a poco se desvaneció. Cuando terminó de desvanecerse me pude mover. Yo me levanté y fui a contarle todo a mis papás, pero estos no me creyeron y me mandaron a dormir a la habitación. Esa noche no pude dormir muy bien por el miedo. En ese tiempo tenía un perro como mascota, y la única forma en la cual podía dormir en ese cuarto era meter a mi perro en la habitación, ya que a su lado me sentía acompañado. Este se quedaba a la par de mi cama y yo estiraba mi mano y lo acariciaba, y así me sentía más tranquilo. Pero una noche me pasó algo muy extraño. Yo estaba durmiendo y por alguna razón me desperté. En ese momento estiró mi mano y empecé a acariciar a mi perro. Pude sentir su pelaje. En eso me di cuenta que lo que había acariciado no era mi perro, ya que escuché que este estaba ladrando en el patio. Yo me levanté y rápidamente encendí la luz. Y en efecto, no había nadie en mi cuarto. Nuevamente fui al cuarto de mis papás y le conté todo, pero estos no me creyeron. Pero al ver que estaba muy asustado y nervioso me dejaron quedarme a dormir con ellos. Al día siguiente le rogué a mi mamá para que me dejara quedarme con ellos nuevamente, pero me dijo que no. Entonces mi papá me dijo que esa noche se quedaría conmigo en mi cuarto. Yo dije, al menos dormiré acompañado. Mi papá se quedó del lado izquierdo de la cama y yo del otro lado. Nos dormimos. Como a las 11 de la noche, me despertaron los ladridos de mi perro, el cual estaba en el patio. En eso escuché que alguien hizo shh.
del lado derecho de mi cama. En eso empiezan a acariciarme la cabeza. Yo dentro de mí dije, qué bien, mi papá me está cuidando. Pero cuando caigo en cuenta que mi papá estaba acostado en el lado izquierdo de la cama, yo empecé a gritar. Mi papá enciende la luz y ahora sí los dos pudimos observar a la misma anciana que había visto noches atrás. Esta estaba acostada con nosotros en la cama. Mi papá me carga y salimos de ese cuarto. Desde esa noche ya no dormía en ese cuarto. Mi papá llevó a un pastor a bendecir la casa, pero en la noche aún se podían escuchar sonidos extraños en ese cuarto. Al mes nos mudamos de allí. Mi papá le reclamó al señor que era el dueño de la casa. Le dijo que por qué no nos había dicho que en esa casa espantaban. Este señor le comentó a mi papá que hace unos años se le alquilaba la casa a una anciana y que ésta murió allí, y que desde que ella falleció en el cuarto donde dormía, siempre se aparece de noche y por esa razón nadie quiere vivir en esa casa. Tres experiencias en casas alquiladas. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.